agricultura, en la biotecnología, en la industria de alimentos, de polímeros, de cerámicas, en la industria de productos farmacéuticos, en la industria de procesamiento de maderas, pulpa y papel, e inclusive en la industria de procesamiento de minerales. Este proceso se define como una operación de separación en donde se convierte la materia prima, que se encuentra en estado sólido, semisólido o líquido, en un producto sólido por evaporación del líquido en una fase de vapor a través de la aplicación de calor. Existe un caso especial de secado que no requiere calor y es el secado por congelación, que tiene lugar por debajo del punto triple del líquido que está siendo retirado. En este caso, el secado se produce mediante sublimación de la fase sólida directamente en fase de vapor. Este proceso es conocido también como liofilización o deshidrocongelación, y es un proceso en el que se congela el producto, posteriormente se introduce en una cámara de vacío para realizar la separación de la humedad por sublimación. Es importante destacar que esta definición excluye las operaciones de deshidratación mecánicas, tales como filtración, centrifugación, sedimentación y el comúnmente llamado secado de líquidos y gases por el uso de tamices moleculares. Cabe destacar que el cambio de fase y la producción de una fase sólida como producto final son características esenciales del proceso de secado. Asimismo, el secado es una de las operaciones más comunes y diversas en la industria de procesos. Se han reportado más de 400 tipos de secadores en la literatura, mientras que más de 100 tipos distintos de secadores están comúnmente disponibles. Este proceso compite con la destilación como la operación unitaria que más energía consume. Esto debido al alto calor latente de vaporización y a la ineficiencia inherente de utilizar aire caliente como medio de secado, que de hecho es la más común. El secado de diversas materias primas es necesario por diversas razones, tales como almacenamiento, reducción de los costos de transporte, lograr la calidad deseada de un producto, entre otros. Hay características únicas del secado que lo convierten en un área fascinante y desafiante para la industria. Por ejemplo, el tamaño del producto puede variar desde micras hasta decenas de centímetros, tanto en espesor como en profundidad. La porosidad del producto puede variar desde 0 hasta 99.9%. La porosidad o fracción de huecos es una medida de los espacios vacíos en un material, es decir, es una fracción del volumen de huecos en comparación con el volumen total. Los tiempos de secado pueden variar desde 0.25 segundos, esto aplica para el secado del papel de seda, hasta 5 meses, como por ejemplo el secado de ciertas especies de madera dura. Las capacidades de producción pueden variar desde 0.1 kilogramos por hora hasta 100 toneladas por hora. Las velocidades del producto varían desde 0 hasta 2000 metros por segundo. Cuando se habla de velocidad cero, esto se refiere a que el producto que está siendo secado se encuentra en estado estacionario, es decir, no está siendo trasladado desde un punto A hasta un punto B, no está siendo agitado, sino que él se encuentra en un estado de reposo. Las velocidades de 2000 metros por segundo aplican para el secado de papel de seda. Las temperaturas del secado pueden variar desde por debajo del punto triple, en el caso de la liofilización, hasta temperaturas por encima de la temperatura crítica del líquido que está siendo retirado. La presión de trabajo puede variar desde una fracción de milibares hasta 25 atmósferas y presiones negativas en el caso del secado por liofilización. Prácticamente todos los procesos químicos requieren de la operación de secado. Sus aplicaciones tienen por objetivo facilitar el manejo posterior del producto. Esto aplica cuando la presencia de humedad no es deseable en una etapa posterior del proceso. Reducir los costos de transporte, esto se logra al reducir el peso del producto y por ende el costo del embalaje. Hay casos en los que el producto se puede utilizar en estado húmedo. Sin embargo, resulta más económico eliminar el agua o la humedad por medios térmicos en lugar de transportarlo en estado húmedo. Aumentar la capacidad de los equipos, proteger el producto final hasta su uso. En el caso, por ejemplo, de la industria de alimentos, la presencia de humedad en los productos favorece la formación de vida microbiana que acelera la descomposición del producto. De allí la importancia del secado de los alimentos. Recuperar reactivos o subproductos valiosos. Esto aplica en los casos en que la humedad es acompañada por un producto o por un solvente costoso. Tal como se ha mencionado, el secado se produce efectuando la vaporización del líquido mediante el suministro de calor a la materia prima húmeda. Este suministro de energía se logra a través de varios mecanismos de transferencia de calor, tales como conducción para el caso de los secadores indirectos, convección
para el caso de los secadores directos, radiación, microondas, radiofrecuencias o la combinación de alguno de ellos. Cabe destacar que más del 85% de los secadores industriales son del tipo convectivos, es decir, utilizan aire caliente o gases de combustión directa como fuente de energía. Y más del 99% de las aplicaciones implican la eliminación de agua. Asimismo, el retiro o transporte de la humedad dentro del sólido puede producirse por uno o más de los siguientes mecanismos de transferencia de masa. Difusión de líquido, si el sólido húmedo está a una temperatura por debajo del punto de ebullición del líquido a retirar. Difusión de vapor, si el líquido se evapora dentro del material. Difusión Knudsen, si el secado tiene lugar a temperaturas y presiones muy bajas, por ejemplo, el secado por liofilización. Difusión superficial. Flujo Poiseuille, si el fluido humectante se mueve dentro de un tubo capilar bajo régimen de flujo laminar o viscoso, o la combinación de alguno de los mecanismos mencionados. El secado es una operación compleja que implica la transferencia transitoria de calor y de masa, por lo que ocurren transformaciones físicas o químicas que a su vez pueden causar cambios en la calidad del producto. Los cambios físicos que pueden ocurrir incluyen contracción o reducción, hinchamiento, cristalización, transiciones vítreas. En algunos casos, las reacciones químicas o bioquímicas son deseables y en otros casos son indeseables. En la fabricación de catalizadores, por ejemplo, las condiciones del secado pueden producir diferencias significativas en la actividad o en la calidad del catalizador. En la industria de alimentos, las condiciones de secado pueden afectar las características organolépticas de los mismos, llámese cambios en el color, sabor, textura, olor u otras propiedades. Conceptos básicos. Secado basado en calor. Por el método directo, convección, el elemento de secado está en contacto directo con el material a ser secado y transporta la humedad retirada de este. En este caso, se mezcla el producto húmedo con el gas caliente para obtener el producto seco. Método indirecto, por contacto o conducción. El calor es suplido por un intercambiador de calor, generalmente a través de una pared metálica. El producto húmedo, con flujo de gas, se pasa a través de esta pared metálica para obtener un producto seco y vacío o reducido flujo de gas. Radiante. Se utiliza vacío o flujo de gas reducido para retirar la humedad evaporada. El producto húmedo se pasa a través de un calentador para obtener un producto seco. Microondas. El producto húmedo se le aplica una energía electromagnética, la cual es absorbida de forma selectiva por el agua. Se da un calentamiento volumétrico para obtener un producto seco. ¿Qué es vapor? El vapor es un gas que se encuentra por debajo de su temperatura crítica, ya que puede condensarse. En este caso de secado siempre hablaremos de una parte líquida y una parte gaseosa, en el cual la parte líquida, por no ser un compuesto puro, tiene una parte gaseosa, la cual denominamos vapor. ¿Qué es presión de vapor? Es la presión ejercida por los vapores liberados por un líquido cuando está en un espacio hermético libre de aire. Saturación es el punto en el cual el vapor y el líquido se encuentran en equilibrio. Temperatura es la medida de una energía térmica del movimiento desordenado de las moléculas en una sustancia en equilibrio térmico. El estado crítico es el conjunto de condiciones físicas en las cuales las propiedades del líquido y del vapor se igualan. En el caso de un compuesto puro, es la temperatura más alta en la que el líquido y el vapor puedan estar en equilibrio. Temperatura del bulbo seco es la temperatura de una mezcla determinada por la forma ordinaria de inmersión de un termómetro seco sumergido en la misma. Temperatura del bulbo húmedo es la temperatura alcanzada por una pequeña cantidad de líquido que se evapora en una gran cantidad en una mezcla de vapor, gas no saturado. Esta temperatura sirve para determinar la humedad de la mezcla. El procedimiento
se realiza introduciendo un termómetro en la mezcla con un bulbo recubierto con un material fibroso humedecido en el líquido en la mezcla gaseosa que se encuentra en movimiento. Temperatura de saturación adiabática. La temperatura del gas de equilibrio alcanzado por su gas insaturado y líquido de vaporización en condiciones adiabáticas. Solo para el sistema de aire-agua es igual a la temperatura del bulbo húmedo. Humedad. Es la masa de vapor de agua por unidad de masa de aire seco. Gas libre de vapor. Humedad relativa. Es la relación entre la presión parcial del vapor y la presión de vapor del líquido a la temperatura del gas. Humedad absoluta. Es la masa de vapor de agua por unidad de masa de aire seco. Humedad libre. Es el contenido de humedad en exceso de la humedad de equilibrio. Por lo tanto, libre para ser retirada en condiciones de humedad del aire y temperatura dadas. En otras palabras, es la diferencia entre la humedad del sólido y la humedad de equilibrio. Humedad en equilibrio. Es el límite máximo que se puede secar un sólido por contacto con aire con una humedad en la temperatura determinada. Dependerá de las condiciones del agente secante, humedad, temperatura y velocidad. Es cuando la presión parcial del vapor de agua en el aire se iguala a la presión de vapor de líquido contenido en el sólido húmedo. Humedad combinada. Es el valor de humedad de equilibrio del sólido en contacto con el aire saturado. Humedad no combinada. La humedad en el sólido que ejerce una presión de vapor igual a la del líquido puro a la misma temperatura. Calor húmedo. Es el calor necesario para elevar la temperatura de la unidad de masa de aire seco y su vapor asociado en 1 grado. Es igual al número de kilocalorías necesarias para aumentar la temperatura de 1 kilo en 1 grado, más el vapor que le acompaña en 1 gramo o en 1 libra. Periodo de secado a velocidad constante. Bajo condiciones de secado constante, es el periodo de secado cuando la tasa de evaporación por unidad de superficie de secado es constante, es decir, cuando se quita la humedad superficial. Periodo de tasa decreciente. Es el periodo del secado en condiciones de secado constantes durante la cual la tasa de secado disminuye continuamente con el tiempo. Punto de rocío. Es la medida de cuánto vapor de agua existe en un gas. Es la temperatura a la cual cierta mezcla de aire y de vapor está saturada. Como todos los procesos de transferencia de masa y calor, la operación unitaria de secado debe analizarse desde el punto de vista del equilibrio y la velocidad necesaria para alcanzar este. En este caso, el equilibrio se refiere al contenido de humedad en el sólido y al contenido de humedad en la corriente de aire que es colocado en contacto con él. Si, por ejemplo, tomamos un sólido con una humedad conocida y la colocamos en contacto con una corriente de aire por un tiempo determinado, llegará un punto en el cual la humedad en el sólido será constante. Esa es la humedad del equilibrio. Esa humedad de equilibrio es diferente para cada material. En la gráfica que estamos observando, vemos la curva construida de humedad de equilibrio en relación a la humedad relativa del aire que está en contacto con el sólido. Todo valor por encima de la curva de equilibrio es la humedad libre, y esa es la que se puede remover por la operación de secado. Al alcanzar el 100% de humedad libre, conseguimos el concepto de humedad contenida. Y por encima de ese valor de humedad contenida es el humedad no contenida o agua no contenida. Esos conceptos aplican para materiales llamados higroscópicos. Las constantes de equilibrio varían de acuerdo al tipo de sólido.
encontrando que hay de los sólidos insolubles no porosos, como la lana de vidrio, tienen un valor de humedad de equilibrio bastante bajo. Y los materiales esponjosos de tipo celular y de origen orgánico y biológicos tienen una humedad de equilibrio alto, como el caso de la madera y el cuero. También cabe la pena resaltar de que en el caso de que se haga una desorción, los valores de humedad de equilibrio van a ser más altos que en el caso de una absorción por humidificación. En nuestro caso, por interés del proceso de secado, se toman las variables de desorción. Para obtener las variables de equilibrio, no hay relación empírica definida, sino que debe hacerse desde el punto de vista experimental. Para ello utilizamos un proceso por lotes. En el proceso por lotes tomamos una cantidad de material húmedo, sólido húmedo, y lo colocamos en una bandeja de un área definida. Ese material es colocado en contacto por un tiempo determinado con una corriente de aire, por supuesto, de humedad conocida y a una temperatura dada. Al cabo de cierto tiempo, la humedad va a ser constante. Esa va a ser la humedad de equilibrio. Y construiremos una línea como la que estamos viendo actualmente. Esa gráfica se construye a lo que es la velocidad de equilibrio, la velocidad de secado en este caso. La velocidad de secado es llevar la humedad de equilibrio que obtuvimos en el experimento anterior, que se obtiene por diferencia de peso, a una variable que es definida entre la cantidad de agua dividida entre el tiempo y el área. Vemos que en la gráfica obtenida hay tres periodos fijos, o tres periodos claramente definidos. Uno inicial, donde hay una rápida eliminación de humedad, y eso es debido a que por lo general el aire tiene una temperatura mayor que el sólido. Ese descenso o incremento de la humedad a tan rápida velocidad es hasta que las dos temperaturas alcancen el equilibrio. Posteriormente viene un periodo de secado constante. Eso ocurre durante la temperatura, se mantiene al mismo valor en ambas fases. Y posteriormente empieza un periodo de crecimiento de la velocidad. Eso es consecuencia de que ya luego del periodo constante, el área de agua no es la misma que al inicio del experimento, con lo cual la velocidad de extracción de humedad será menor, hasta llegar al valor de humedad de equilibrio. La fase de crecimiento, como vemos en la gráfica, tiene dos secciones. Debemos recordar que esta variable no es determinada de manera empírica, sino a través de experimentos en la mayoría de los casos. Luego de conocer las características del sólido, nos interesa conocer las características del aire que vamos a colocar en contacto con el sólido que queremos someter al proceso. Para ello utilizamos la herramienta del diagrama psicométrico. El diagrama psicométrico nos permite, a partir de dos variables conocidas, obtener 5 más, y son las siguientes. Primero tenemos la temperatura del bulbo seco, luego están las temperaturas del bulbo húmedo, la humedad relativa, la humedad real, el volumen específico, el contenido calórico y el volumen de la mezcla. Para ilustrar eso tenemos el siguiente ejemplo. A partir de una temperatura de bulbo seco 25 grados centígrados y una temperatura de bulbo de 20 grados centígrados, encontrar humedad relativa, entalpía específica, humedad, punto de rocío y volumen específico. Vamos al diagrama psicométrico, el cual está hecho a unas condiciones fijas, en este caso a 760 milímetros de mercurio y una temperatura de 25 grados centígrados. Colocamos la temperatura de bulbo seco con la de bulbo húmedo e inmediatamente obtenemos la humedad relativa. Yendo al diagrama, obtenemos el contenido calórico de la muestra. En paralelo, obtenemos la temperatura rocío. Y al lado derecho de la gráfica obtenemos la humedad real, que en este caso se expresa en gramos de agua por kilogramos de aire seco. Finalmente, obtenemos el volumen específico de la mezcla. Fórmulas generales para calcular humedad. La humedad en base húmeda es la relación entre la masa de líquido existente y el producto húmedo y la unidad de masa del producto. La humedad en base seca es la relación entre la masa de líquido existente en el producto húmedo y la unidad de masa del producto, expresada por la siguiente fórmula. X igual a masa de agua sobre masa de sólido seco por 100.
La relación entre la humedad base húmeda y la humedad en base seca es la siguiente. X es igual a la humedad en base húmeda sobre 1 menos la humedad en base húmeda por 100. A continuación veremos un ejemplo. Para la margarina, cuya curva de equilibrio podemos ver a la derecha, determinar su humedad cuando la humedad relativa en el aire es 60, 75 y 85% respectivamente. Acorde a la figura, para la humedad relativa de 60%, el contenido de agua en el sólido es 32.5 kilogramos por 100 kilogramos de margarina seca. Para 75% es 38 kilogramos por cada 100 kilogramos de margarina base seca. Y para 85% el contenido de agua es de 42 kilogramos por cada 100 kilogramos de margarina en base seca. Aplicando las fórmulas vistas en la lámina anterior, tenemos que para 60% la humedad en base húmeda es 24,5%. Para 75% es 27,5% y para 85% es 29,6%. Tipos de secadores industriales. Se clasifican por modo de operación, continuo, discontinuo, tipo de energía, convección, conducción, radiación, campo electromagnético, combinado, intermitente o continuo, adiabático o no adiabático. Estado de material, en el secador estacionario o por agitación. Presión de operación, al vacío o atmosférico. Medio de secado, aire, vapor sobrecalentado, gases de combustión. Temperatura de secado, bajo el punto de ebullición, arriba del punto de ebullición o por debajo del punto de congelación. Movimiento relativo, en corriente, contraflujo o mixto. Número de etapas, sencillo o multietapa. Tiempo de residencia, corto, 1 minuto, medio, entre 1 minuto y 1 hora, largo, por encima de 1 hora. Para este caso trabajaremos con el modo de operación, continuo y discontinuo. Observamos los tipos de energía, radiación, convección y conducción. Vemos el tipo de presión, al vacío o atmosférico. Y vemos el tipo de secador, por bandeja, secador rotatorio, secador de túnel, tornillo sin fin y pulverización. Secador de bandeja. Este está compuesto por unos bastidores, una bandeja en la cual se coloca el producto a ser secado, se deja fluir el aire, este es calentado por una resistencia de calefacción, este aire caliente pasa a través de los productos y se le va eliminando la humedad relativamente, o sea que este proceso se controla la humedad dentro de ellos. La eficiencia de este procedimiento garantiza costo competitivo y una larga duración de los productos. Tiene una pequeña desventaja este tipo de secador. Las bandejas, para que todos los productos sean secados, hay que girarlas manualmente. Secador de túnel, simples y versátiles, se adaptan a elevadas capacidades de producción. El principio de funcionamiento de este es: el producto más húmedo se expone al aire más caliente mediante la circulación en corriente o en paralelo. Cerca de la salida del producto con baja humedad está expuesto al aire más frío. La circulación en contracorriente, el producto menos húmedo se encuentra expuesto al aire más caliente y el gradiente de T disminuye hacia la entrada del producto al túnel, con mayor eficiencia pero menor calidad. Secador de flujo transversal. Este secador está compuesto por una cabina, el cual tiene unos laterales, una resistencia de calefacción. Consta de un vagón donde se colocan las bandejas con el producto a ser secado. Este vagón pasa a través de esta cabina, el aire se deja fluir chocando a través de las paredes y recirculando va secando el producto relativamente. Secador de cinta transportadoras. Son secadores continuos con circulación de aire a través del material. Esta cinta está compuesta por mallas perforadas o láminas de acero perforadas. Normalmente el equipo está constituido por secciones en las que la corriente de aire de secado cambia de sentido continuamente. No son adecuados para los procesos en los que se deba cambiar frecuentemente el material o tipo de producto a ser secado. Secador de lecho fluidizado. Las partículas de alimento se mantienen en suspensión mediante aire caliente, utilizado para el secado. Propio movimiento de las partículas fluidizadas
provoca que todas ellas se saquen de igual medida. La velocidad de aire que se requiere varía en producto y más específicamente con el tamaño de partícula y densidad. La velocidad de aire que se requieren varían en el producto y más específicamente en el tamaño de la partícula. Secado por atomización. Es una operación básica especial indicada para el secado de disolución y suspensiones. El secador está compuesto por entrada de aire del ambiente y un generador de aire seco. Entrada de producto atomizar, salida de aire utilizada, salida de producto seco. Cámara de secado, depósito de producto, bomba de dosificación, turbina de aspersión, ciclones de separación y ventilador. El principio de funcionamiento de este tipo de secador es entrar un fluido líquido y por medio de atomización tenerlo totalmente seco. Es muy utilizado para el proceso de aspirinas y los jugos efervescentes. Secador rotatorio. Consiste en una coraza cilíndrica sostenida sobre engranaje, de manera que pueda girar sobre su propio eje. Tiene una tubería que impulsa a los sólidos alimentados para que fluyan hasta la salida del secador, al mismo tiempo que los remueve para lograr un mejor secado de los mismos. Consta de un tambor de metal calentado. En las paredes se evapora el líquido, mientras que una cuchilla metálica raspa lentamente el sólido para que descienda por el tambor hasta la salida. En estos tipos de secadores hay secadores de rodillo, con rodillo doble, que giran en forma inversa. Este tipo de secadores son típicos para la producción de pastas y soluciones. Tambor resulta híbrido entre el secador y un evaporador. Secador al vacío. Es un tipo de secador por lote. Funciona muy similar al de bandeja. Tiene unos bastidores donde se colocan las bandejas. Este va herméticamente cerrado para trabajar al vacío. Muy utilizado en las empresas farmacéuticas o biológicas. La conducción de calor en este tipo de secadores es por radiación desde las paredes metálicas del secador. La humedad extraída del material es recogida por un condensador dispuesto en el interior. Secador por liofilización. La liofilización, también conocida como un proceso en que se congela el producto y posteriormente se introduce en una cámara al vacío para realizar la separación por sublimación. De esta manera se elimina el agua del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el líquido. En estos procesos se trabaja con una temperatura de 0.01 grados Celsius y una presión al vacío de 610 pascal. Estos procesos es uno de los más costosos debido a la cantidad de energía que se gasta para la producción de los productos. Aplicaciones del secado. El secado se aplica en procesos de granulación húmeda, por ejemplo, elaboración de cápsulas, polvos o tabletas. Producción de algunos materiales, tales como hidróxido de aluminio, lactosa seca y extractos en polvo. Reducción del volumen y peso de los materiales, para disminuir el costo por transporte y almacenamiento. Conservación y estabilidad de productos animales y vegetales, para disminuir el crecimiento de hongos y bacterias. Volver a un producto más estable, tales como polvos higroscópicos, sales efervescentes, aspirinas, penicilina y ácido ascórbico. Una vez eliminada el agua, el producto se mantiene a bajos niveles de humedad, con ayuda de agentes desecantes o por impermeabilidad del empaque. Conclusiones. El secado es un proceso que depende de transferencia de calor y de masa. Se obtiene un producto sólido. Los diferentes tipos de secadores son complementarios y no competitivos. Los secadores discontinuos son en general los más utilizados, cuando la capacidad de producción de sólido seco es inferior a 150 a 200 kilogramos hora, es decir, 300 a 400 libras hora. Los secadores continuos casi siempre se utilizan con capacidades de producción superiores a 1 o 2 toneladas por hora. Los materiales sensibles al calor han de secarse a baja temperatura y al vacío. Ok. Bueno, muchachos, para sus notas, por favor,
las toman del libro que tienen de operaciones unitarias. Viene aquí secado de sólidos. ¿Ah? Viene algo de equipo de secado. Ajá, de aquí lo pueden tomar. ¿Vale? Ok. Bueno, voy a pasar lista. ¿Cómo están, muchachos? Ya en sus últimos días de clases. Saturados. Cansados. Estresados. Ay, muchachos. Pero ya va a pasar. Maestra, disculpe, ¿y para cuándo se entregaría entonces las notas? Ah, déjame ver mi calendario, Telma, espérame. ¿Cuándo es el examen final con ustedes? El lunes. Ay, es muy apresurado para... Pues ustedes, vamos a negociar. Ustedes díganme. Podría pedírselos para el lunes, pero si quieren les puedo dar más tiempo. Como quieran. Ustedes díganme. Para la fecha del extra, maestra. y si ya, y luego los que ya pasaron, ¿cómo les digo que cuánto les valió su portafolio? Confíe en Aunque sea para el nosotros. próximo Usted viernes. confía. Sí, maestra. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo Puede ser de confío? este viernes al otro, no sé. De este viernes en 8. Ah, está bien. O sea, vamos poniendo fecha y ahorita se lo subo como tarea. Ahorita estamos Todo va a ser en un mismo archivo PDF, maestra. Sí, están diciéndome ustedes que me pueden entregar el portafolio el 10 de diciembre. El 13. Sí, Lunes maestra. 13 de diciembre. ¿Quieren ese día? Vale. Yo no me pongo. Ok, vale. Entonces ahorita les pongo la tarea, entrega de portafolio el lunes 13 de diciembre. Sí, para que este hagan algo decente de ¿qué semestre van? Séptimo. Ay, ya se la aventaron, chavos, felicidades. Malo pues fue que les tocó esta. Y por ejemplo, maestra, para estudiar para el final nos basamos igual en el libro, ¿verdad? Sí, al final en el libro, en sus notas, en lo que se supone que tienen en el portafolio. Ajá, y para el examen que es mañana, maestra, de Hay cristalización. pura cristalización, hija. Y vendría teoría también. No, nada más un problema. ¿O quieren teoría? No, No, maestra. No, No, gracias. Ay, qué tontos son. La teoría es lo más fácil, pues nada más la googlean y ya, ¿no? Ciranda, Yacel, Presente. Monse, Presente. aprovechen las ventajas de estar en línea. Hatsibi, Presente. Eric, Gabriel, no, pues ahora no, porque a mí. Presente, Elida, maestra. gracias. Adriana Campos, Presente. Chaboya Salomón, Presente. a mí se me hacía una vacilada los exámenes en línea. Yo decía, pues es que, pues eso qué, pues quién va a reprobar un examen en línea. O sea, se me hacía así como de lo más tonto. De la Cruz Asensio Luis Francisco, Presente. para algunas materias, por ejemplo, otras no, pues, pero Pero si es hasta posible sacar negativos, maestra, no se apure, sí aunque sean en pues, línea. sí pues,
Sí, ya sé. Es que Sobre nosotros todo, sí somos honestos. no, no es que sean honestos, pero es por el tiempo, ¿no? Bueno, no estoy generalizando, hay alumnos muy, muy honestos. Hanit Serani, Presente. Oscar Rogelio, Presente, maestra. José Enrique Gómez, Presente, maestra. Eduardo Gabriel. Presente. Ay, eres Lalo Gabo. Sí. Andrea Saraí, Presente. Jesús Imanol, Presente. Salomón. Fíjate qué chistoso, Gabo. Mi hijo se llama Gabriel y su padrino se llama Eduardo. Y esa se cuenta, es un primo hermano, pero lo quiero como hermano. Itzi Jereni, Dijo presente en el chat, maestro. así no se vale, Itzi Jereni. Mónica Vianey, ¿cómo lo vas a hacer para el oral, Itzi? Mónica Vianey. Ay, permítame tantito. Bueno, ¿Qué pasó? mamá, ¿cómo estás? Perdón, muchachos. Mónica Vianey. Moni Vianey no está. Maestro, ¿Qué mi pasó? compañera dejó un mensaje en el chat de que se le fue la luz y que ahorita está en el ciber. Está en el ciber. Está Itzi Jeremy. ¿Y qué tiene que estar en el ciber? ¿No hay micrófono o qué? Ay, no, qué asquito, ¿verdad? No, eso sí no sé. Ok. ¿Qué tiene que ver que esté en el ciber? Pues si tienen también audífonos, ¿no? Bueno, Itzi, para el oral no puedes estar ahí. Es que son cosas que tienen pues que prever. Priscila Pedraza. Ay, muchachos. Adriana Pérez Suárez. Presente, maestra. Telma Posadas. Presente. Daniel. Presente. Brenda. Presente. Maestra, yo tenía una duda. ¿El final va a abarcar hasta separación? ¿Hasta lo que acabamos de ver? El final, sí. El final es todo lo visto, todo lo revisado. Ok, gracias. Ujú. Eres Brenda, ¿verdad, hija? Sí. Ajá, Edith. Presente, maestra. Santa María. Sí. Maestra, Mande, hijo. me saltó ¿A quién? a mí a Rojas Valle, Jorge Antonio. ¿En serio? Sí. Te puse asistencia, no sé por qué. Bueno, Te gracias. vi. En Tapia Méndez. Belén. Belén, ¿no está? Qué bonito nombre, ¿no? Belén. José Juan. Presente, maestra. Kevin Daniel. Presente. Luz Yuselmi. Presente. Cristian. Presente, maestra. Juan Carlos Villagómez. Presente. Adolfo. Presente. ¿Cómo estás, Adolfo? Ana Carolina. Presente. Ana Karen. Ana Karen Zamudio Hernández. ¿No está Ana Karen Zamudio?
ni puso mensaje en el chat, ni mandó mensaje al jefe de grupo, nada. Ok. Y Itsuri. Presente, maestra. Itsuri. Bueno, les voy a subir un video de humidificación, pero ya lo ven cuando tengan tiempo. Ya los dejo, váyanse a estudiar, a trabajar. No se me estresen tanto, muchachos, no se me estresen, tranquilitos, tranquilitos. Maestra, ¿sí me puso asistencia? ¿Eres? Eric Gabriel Belmonte. Sí te escuché, hijo, Ah, sí me es que no estaba contestaste. seguro, perdón. Sí, Eric, sí estás. Claro Gracias. que sí. Bueno, entonces ya nada más les voy... ¿Sí? Perdón, es que me había ido y después me dijeron que mencionó mi nombre en ese momento. ¿Apellido, hija? Samuel Hernández. Ah, ok, sí, ya te había puesto falta. Ok, vale, gracias. Gracias, Ana Karen. Bueno, pues sería todo, muchachos. Nos vemos. Ay, nos pusieron el examen bien pronto. Nos vemos a las 7 de la mañana. Oh, bacala. El lunes. ¿Ya había dicho que era por orden alfabético, verdad, maestra? Por apellidos. Sí, voy a Ah, empezar. Ahí los voy llamando, así que empiezo. Ya habíamos platicado, ¿no? Empiezo con Yacer, Monse, Hatsibi, Belmonte, Eli, Adriana, por ahí. Están atentos, ¿vale? Y el de mañana es a las 4, ¿verdad, maestra? Y el de mañana a las 4 de la tarde, exactamente, Telma. Ok, gracias, maestra. Muy apresurado todo. Tranquilitos, tranquilitos, ¿ok? Pues suerte, chavos, suerte, 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 ¿vale? Sale, maestra, gracias. Cuídense, Muchas bye. gracias. Bye, Gracias, bye. maestra. Gracias, Nos maestra. vemos. Bye.